Entonces, bueno, realmente iba a haber 3 presentadores, pero hoy solo Catherine Mesa no podía venir, entonces me toca a mí presentar su parte. Pues si hablo demasiado, no me eche la culpa a mí, eche la culpa a Katy, ¿no? No. Pero no, y este proyecto ahora creo que es uno de los más antiguos del CDP, entonces ya es emocionante poder compartir brevemente los resultados y un poco de la historia del proyecto y después cómo vamos, qué estamos pensando con escalamiento. Pues en resumen voy a hablar rápidamente sobre la historia, el inicio del proyecto. Voy a hablar sobre evidencia, el descubrimiento sobre los descansos forajeros, toda la investigación que hemos desarrollado, nuestras estrategias de escalamiento y después unas conclusiones al final. Entonces, ese proyecto empezó hace tiempo, como en 2013 creo. Y bueno, todo salió en base de esta idea. Bueno, escribimos un reporte sobre el estado de fertilidad en todos los Andes, en como 2012. Y una cosa que vimos en muchas partes de los Andes es problemas o cambios con las rotaciones tradicionales. Pues en muchas partes de los Andes, la rotación tradicional se basa en una serie de cultivos por varios años, generalmente con papa y otros cultivos, y después un periodo de descanso. Ese periodo de descanso puede durar entre 4, 5, hasta 15 años, dependiendo en la zona y otros factores, ¿no? Pero una tendencia que habíamos visto es que en muchas partes esas rotaciones ya se están intensificando. Y ¿qué quiere decir esto? Es básicamente los descansos ya no son tan largos. Y esto es muy importante porque los descansos o el descanso tradicional donde normalmente dejan que la vegetación nativo crece y poco a poco restaura el suelo, cuando está más corto, entonces no tenemos esa recuperación de suelo por las raíces y materia orgánica producida por esas plantas. Entonces, con esta intensificación, esos descansos más cortos resultan en una degradación de suelos y otro factor importante es menos foraje. Entonces, cuando empezamos este proyecto, tratando de ver cómo enfrentemos ese problema de degradación de suelos, empezamos primero con una fase inicial donde hicimos unas encuestas breves con las diferentes comunidades para entender sus contextos. Algo que salió muy como de sorpresa para mí, por lo menos, es que la cantidad de animales que tienen estas comunidades. Por ejemplo, en una comunidad donde trabajamos mucho en Quilcas, el promedio era más que 70 ovejas por familia. Entonces, eso nos mostró que hay una gran demanda de foraje, mucho más de lo que habíamos pensado. También caminamos transectos con actores claves en diferentes comunidades. Entramos en discusiones para entender mejor sus ciclos de cultivos, su visión para el futuro y los desafíos. En base de esto, volvimos unos meses después y realizamos unos talleres para realmente elegir tecnologías y opciones para experimentar, ¿no? Como nosotros, como científicos, cuáles son opciones posibles. Y después, y también basado en las conversaciones con ellos, ¿no? Y hicimos una votación interesante, que hicimos la votación separada por género, y de todas esas diferentes opciones, lo que ganó fue realmente estos descansos basados en forajes, ¿no? Y tiene que ver con esta gran demanda y la necesidad de foraje en la comunidad. Es también interesante que de todos, bueno, hombres y mujeres, los dos realmente votaron por los descansos, pero especialmente mujeres y su interés en foraje viene del hecho de que en muchas partes las mujeres son los responsables para el ganado. Entonces, sí, era muy claro que esto fue como la línea para seguir. Entonces, ¿qué quiere decir esos descansos forajeros? La idea es que empezamos con esta idea, con la rotación intensificada, que
que no vamos a poder extender el descanso de nuevo, ¿no? Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces la idea es que ya en este época crítico del primer año de descanso, en lugar de dejarlo que la vegetación nativa va cubriendo la parcela, sembramos una mezcla diversa de especies anuales y perennes que son más productivas para realmente crecer, ojalá más rápido. Esta es una idea, un ejemplo de una ficha que utilizamos para trabajar con las comunidades, para elegir qué tipo de pastos quieren, y siempre promovemos diferentes grupos funcionales y una gran diversidad. Y hemos ya completado una ronda de varios ensayos, pero en general tienen este modelo o este diseño de cada finca o cada agricultor es una repetición y tiene su terreno, y de ahí decidimos juntos con las comunidades cuáles son los tratamientos que les interesan más, y nosotros siempre obligamos que hay algún tipo de testigo, que generalmente es el descanso tradicional, y después aplicamos los tratamientos al azar a las diferentes parcelas de su finca. En esta primera ronda que hicimos, trabajamos con 3 comunidades, con alrededor de 50 agricultores en total. Bueno, este es básicamente el diseño que utilizamos por muchos de los ensayos, y voy a presentar resultados de varios, solo por ser breve, ¿no? Entonces, ahora voy a entrar en ese de descubrimiento y evidencia que encontramos con estos descansos forajeros. Bueno, una cosa que encontramos es, como uno esperaría, que los descansos forajeros, generalmente, especialmente los con perennes, son 2 o 3 veces más productivos en el tiempo del descanso. 2 o 3 veces más productivo que el descanso tradicional o los descansos sembrados con anuales. Y eso es que realmente los perennes siguen creciendo por varios años y producen más foraje. Y este foraje es de mejor calidad del descanso tradicional. Eso también es otro factor importante. Estos descansos forajeros también crecen muy rápido, entonces cubren el suelo mucho más rápido. Esto ayuda mucho para controlar la erosión. Y para verificar esta idea, John ahora está haciendo su tesis de maestría y construimos un simulador de lluvia para poder realmente ver qué es el efecto de esto, del cubrimiento que da los descansos sobre la erosión y la infiltración del agua. Entonces hemos visto que los descansos forajeros bajan mucho la producción de sedimento o la erosión con este simulador, y también apoyan la infiltración o la captura de agua que puede ser disponible para la planta después. Una cosa interesante es que siempre en estas evaluaciones entramos con ciertas ideas de qué queremos medir, pero también hacemos siempre una evaluación participativa para ver cómo las comunidades, cómo los diferentes agricultores ven los beneficios, ¿no? Y algo que nunca pensamos en medir, por lo menos al principio, tenía que ver con malezas, porque esta maleza, Rumex acetosella o pucapuncho, pucaora en otras partes, es un gran problema en muchas de estas fincas. Y entonces muchos de los agricultores nos dijeron que, es que con estos descansos forajeros ya no hay de este Rumex. Y entonces con otro estudio ya verificamos que esto realmente es verdad, que en los descansos forajeros ya casi no hay Rumex, y eso es por competencia con los descansos, con los forajes básicamente, ¿no? Mientras en el descanso tradicional se llenan de ese Rumex. Medimos, bueno, nuestro objetivo fue ver el efecto sobre regeneración de suelos. Un problema en trabajar con los suelos es que responden muy lento a diferentes tratamientos. Entonces sí medimos una serie de cosas como materia orgánica, fósforo disponible, y vimos algunas tendencias, pero nada significativo. Pero otra forma de medir el efecto del suelo es ver cómo es la producción de papa en el primer año después del descanso.
En este caso, no hay diferencias grandes. Algunos de los descansos, como este alfalfa con cal, sí subió un poco la producción de papa, pero lo bueno es que estamos produciendo 2 o 3 veces más forraje y por lo menos no estamos empeorando el suelo. Y creo que sí estamos mejorando. Como digo, los suelos cambian muy lento. Y entonces, para ver y entender lo que puede pasar en el largo plazo, hemos hecho estos con Katy en su parte de su doctorado, un modelaje con el modelo DACEN, que es un modelo de carbono y nitrógeno en ecosistemas. Y eso muestra que los descansos con perennes, por lo menos, como con alfalfa o otros perennes, parece que sí están aumentando la capacidad del suelo de aumentar carbono en el suelo. Mientras el testigo, el descanso tradicional o el descanso con solo anuales, parece que va manteniendo o quizás bajando un poco en la materia orgánica con el tiempo. Pero tarda 36 años o 6 ciclos para realmente ver estas diferencias que mostramos aquí. Entonces, por eso también mencionamos después, estudios de largo plazo son necesarios. Entonces, de todo esto, estos trabajos, hemos visto que realmente los descansos forajeros es una práctica multifuncional que producen mucho forraje de alta calidad. Hay buena evidencia de control de erosión, captura de agua. También proporcionan raíces que alimentan la materia orgánica del suelo. Hay evidencias para recuperación de suelo, control de malezas. Entonces, estos descansos que hemos diseñado junto con las comunidades, con los agricultores en las comunidades, realmente realizan una serie de diferentes funciones necesarias en los sistemas y por eso han tenido mucho éxito y que muchos siguen aplicando, ¿no? Solo mencionar que después de estos primeros ensayos hemos expandido en varias formas, hemos ampliado para trabajar con más que 9 comunidades, ensayos en una de las rondas tenía más que 120 participantes, eso quiere decir 120 ensayos en diferentes comunidades con diferentes condiciones agroecológicas. También hemos, para realmente ver cómo es la mejor forma de manejar estos descansos forajeros, hemos hecho otros ensayos en diferentes regiones de enmiendas, de intensidad de corte, densidad de semilla, varias cosas. Y también vamos apoyando experimentación por agricultores. Esto a la derecha abajo es un ensayo ya sembrado por agricultores que nosotros, bueno, estuvimos viendo y quizás dando consejos, pero realmente no era por ellos, no por nosotros. Ok, voy cambiando un poco de tema ahora. Esta es otra parte de la tesis de Katy. Y queremos ver ahora que llevamos más que 10 años en el proyecto, qué es el impacto que hemos tenido, o por lo menos monitorear los cambios que han pasado en el tiempo. Entonces voy a explicar un poco esta gráfica. Esto viene de datos de la encuesta de Romis, que es una encuesta sobre bienestar y toda la demográfica de diferentes familias agricultores, ¿no? Entonces, hicimos esta encuesta de Romis con alrededor de 180 familias en toda la zona y lo realizamos 2 veces, en 2018 y después en 2022. Y lo que se muestra aquí es el cambio, las familias que contestaron la encuesta en los 2 tiempos, ¿no? Entonces podíamos medir el efecto o el cambio durante ese tiempo. Entonces en la parte de arriba, si va a la derecha de esta línea, todo lo que está aquí quiere decir que han aumentado esto, ¿no? Y todo está a este lado, quiere decir que ese efecto va reduciendo. Entonces, estos son resultados muy preliminares, no voy a entrar en mucho detalle, pero es interesante notar que cosas como ingreso total de la finca, número de cuy, número de vacas, han aumentado más o menos, pero en todos los diferentes factores, bueno, otro punto más, que
también hemos dividido en gente que han participado en nuestros ensayos y los que no participaron, ¿no? Y los que han participado están en verde, mientras los otros están en ese color rojo anaranjado. Entonces, de estas verdes aquí, quiere decir que el ingreso total aumentó más para las familias que participaron en los estudios en comparación con los que no participaron. El número de cuy y vacas aumentó con los que participaron en nuestros ensayos y no hubo cambio, quizás un poco negativo, en los que no participaron. Entonces, no podemos atribuir todo esto al proyecto, pero nos gusta pensar que hemos influido algo ahí. Y yo digo que hay mucha información aquí, es muy preliminar, pero solo quiero mostrarlo como un ejemplo de cómo estamos analizando esos datos. Otra cosa importante y que nos hizo reflexionar un poco sobre nuestro impacto, también con estos datos de ROMIS, interrogamos un poco la pregunta de quiénes se benefician de la investigación participativa, ¿no? Entonces, consideramos 4 grupos: los que participaron en el estudio hasta el final, lograron terminar los 4 años del ensayo, los que empezaron pero después tenían que dejar por alguna razón, los que llegaron a reuniones pero al final decidieron de no participar, y los que ni llegaron a las reuniones, porque en esas encuestas de ROMIS evaluamos toda la comunidad. Y lo que encontramos es que los que participaron hasta el final del estudio generalmente tenían mayor nivel de educación y más ganado que los que abandonaron. Pues al principio nos hizo pensar que, pues quizás nuestros estudios solamente están beneficiando a los más ricos o educados que tienen más recursos. Pero después seguimos con otras entrevistas para ver realmente qué está pasando con estos otros grupos, y fue interesante porque los de participantes que dejaron y los que llegaron a reuniones pero no participaron, de los 2 grupos nos dijeron que, no, sí estamos prestando atención, estamos mirando lo que pasa con nuestro vecino y si les funciona, entonces lo vamos a adoptar, pero no queremos tomar el riesgo, no podemos ahora. Entonces, sí parece que estamos llegando a todos o a muchos, pero hay que realmente pensar en esto, y ahora estamos pensando más en, queremos asegurar que incluimos todos y no solo los que participan, ¿no? Todos que llegan a las reuniones por lo menos deben tener como su palabra allí. Ok, y voy a, dejar que John termine el resto. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, continuando con la presentación, yo les quiero hablar de las estrategias de escalamiento que estamos realizando, ¿no? Para que se pueda entender, estamos llevando a 3 niveles, que es el escalamiento horizontal, que es más esa transferencia de saberes entre campesino-campesino, ¿ya? Y como ejemplo es que la agroecología llegue a nuevos agricultores, a nuevas comunidades, ¿no? El escalamiento vertical se habla de cambiar instituciones, políticas, leyes, normas, ¿no? Influir en el gobierno, ¿no? Principalmente que las prácticas sean reconocidas y quizás hasta llegar hasta unas subvenciones, ¿no? Pero esa es la idea. Lo otro es el de profundidad, que esto tiene que ver más personal, donde se cambian valores, conocimientos, formas de pensar, ¿ya? Y como ejemplo es que una comunidad internalice la agroecología como forma de vida, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en el escalamiento horizontal? Hemos tenido reuniones en plenaria en las distintas regiones, en Junín, Huancavelica y Ayacucho, donde hemos tratado de identificar un agricultor experto, ¿no? Un agricultor líder, y junto con todos los agricultores hemos identificado quizá qué características debería tener un agricultor. Entonces, este agricultor es alguien que está vinculado a actividades voluntarias en beneficio de la comunidad, de su población, es receptivo a nuevos conocimientos y a prácticas, siempre está probando cosas, investigando, ¿no? Y establece confianza y credibilidad conociendo la realidad local. A su vez, también comparte las experiencias o los aprendizajes
sea, no se guarda, sino siempre está tratando de enseñar lo que está aprendiendo. Y bueno, en este escalamiento horizontal es pieza clave, ¿no? Es el actor principal para este efecto multiplicador. Bueno, ellos son los agricultores expertos que hemos identificado junto con los demás agricultores en plenaria, ya, porque tenían estas características. Bueno, ahí tenemos algunas mujeres, algunos varones. Lo que sí vemos y todo lo que se ve en las comunidades son personas mayores, ¿no? Jóvenes quizá no están participando mucho y quizá eso también es algo que tenemos que ver, ¿no? Cómo llegar más a los jóvenes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se ha conformado estos grupos inicialmente y junto con estos agricultores por cada región se ha visto hacia dónde podemos escalar, si son comunidades vecinas, agricultores, cercanos, ¿no? Entonces se hizo un plan junto con ellos y a su vez se preparó una presentación porque el siguiente paso era hacer talleres en otras comunidades donde estos expertos podrían mostrar su experiencia, una presentación, y era como unos talleres mixtos, donde nosotros facilitábamos los técnicos y ellos contaban la experiencia que tenían, ¿no? Ahí podemos ver algunas imágenes, ¿no? Donde ya ellos presentaban sus experiencias. Y también hemos elaborado materiales de difusión que les voy a presentar luego. También había participación en ferias agroecológicas y lo que sí estamos ahora pensando hacer son los días de campo, ¿no? De estos nuevos agricultores de las nuevas comunidades quieren visitar a los agricultores porque dentro de sus chacras o sus fincas no solamente tienen pastos, ¿no? Sino tienen crianza de animales, tienen diferentes cultivos, tienen biodiversidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Quieren conocer su experiencia. También el año pasado hemos instalado en estas nuevas comunidades ya unas 70 parcelas con nuevos agricultores. Estos son los materiales que también los he impreso y que les voy a repartir después. Hemos hecho un tríptico donde hemos tratado de plasmar todos los hallazgos, los beneficios de qué es un descanso mejorado, ¿no? También tenemos el cómo elegir los pastos para poder instalar y un afiche de todos los pasos que se debería realizar para poder instalar estos descansos mejorados. El de profundidad, como les comenté, es estos cambios más personales, ¿no? Donde la forma de pensar pueda cambiar. Estamos planificando hacer reuniones entre las regiones de expertos y puedan intercambiar de cómo les ha ido en esta etapa de escalamiento, ¿no? Y cuando hablamos de profundidad, no solamente se trata de una práctica, sino de varias prácticas, como por ejemplo, hemos visto que los descansos mejorados están vinculados a crianza de animales. Y cuando uno tiene más pastos, tiene más animales, y si tiene más animales, tiene más guano. Este guano regresa a las parcelas, ¿no? Y se genera un reciclaje de nutrientes, que es un principio de la agroecología, ¿no? Entonces, ellos lo están haciendo de esta manera. Vemos que también hay un enfoque de salud de suelo, paisajes, y es una visión más holística de la finca, ¿no? O de la chacra. También estamos apoyando a que agricultores u otros actores se organicen de forma voluntaria. En el escalamiento vertical, como mencioné, es tratar de incidir en estas políticas, en marcos legales. Nosotros hace 2 años tenemos un convenio con el INIA, que es el Instituto de Innovación Agraria en el Perú, donde esto todo surgió porque hicimos hace 2 o 3 años unos seminarios donde muchos de los proyectos participaron, que era virtual, ¿no? Y los del INIA, después de estos seminarios, se contactaron con nosotros porque querían que nosotros colaboráramos para instalar ensayos a largo plazo para suelos, ¿ya? Y tenía su potencial, ¿no? Y hasta ahora, porque Steve y muchos de nosotros hemos participado en algunas conferencias, ¿no? El año pasado Steve participó en la Conferencia Nacional de Suelos, donde se presentó todos estos resultados, pero así también hemos tenido dificultades, ¿ya? Y quizá muchos de los proyectos también han tenido o van a tener esto,
que a veces en el sector público hay una inestabilidad laboral, ¿no? Cuando ya teníamos ya conversado, incluso vemos allá en la imagen, es la planificación que teníamos para instalar ensayos de largo plazo, pero a veces cambiaba el personal, ¿no? Y todo nuevamente teníamos que iniciar en conversaciones, y eso fue una de las dificultades que hemos tenido, ¿no? También hay algunos convenios con municipalidad, principalmente quise hablar de Ayacucho, ¿no? Donde se hace trabajos también de cochas, ¿no? Hay instituciones en las que queremos colaborar, ¿no? Que tienen potencial, que es como CERNAMP, Agrorural, algunas municipalidades locales y SENASA, ¿no? Pero también vimos que hay un potencial, el de colaborar con universidades e institutos. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay interés por parte de jóvenes por tratar de aprender métodos agroecológicos. Y también vimos que podríamos tener contacto con otros actores que son docentes de las universidades y podríamos hacer estas investigaciones, ¿no? Algo que nos ha ayudado a poder dar una entrada son los talleres de kit de suelo, que quizá muchos lo conocen, que son unas herramientas para evaluar de cómo está la salud del suelo, ¿no? Y entonces y eso nos ha permitido como una entrada para poder luego hablar de prácticas de regeneración de suelo, que son los descansos de forrajeros. Entonces, aquí podemos ver, el año pasado estuvimos muy activos con estos talleres, hicimos en la Universidad de Huanta, la Universidad de Huancavelica, el INIA de Pucallpa, los institutos de Vilcashuamán, Huapaya, estos están en Ayacucho, y también hicimos uno con CBC, ¿no? En Cusco. En Cusco fue interesante porque estuvieron todos sus técnicos de sus distintos proyectos y para saber qué es, o sea, si una práctica funciona o no, se necesita saber cómo está el suelo inicialmente. Después se hace la práctica y para ver en cuánto ha mejorado, ¿no? Y estos métodos del kit de suelo son métodos prácticos, ¿no? Y algo que también nos dimos cuenta es que los institutos, por ejemplo, tienen menos acceso a métodos de evaluación de suelos, de salud de suelos, a diferencia de una universidad que quizá tiene laboratorios, ¿no? Entonces era bien valorado por los institutos. Dentro de las conclusiones que hemos tenido, y Steve lo ha presentado, es que estos descansos forrajeros tienen mucho potencial como práctica agroecológica, y ya que son multifuncionales en los sistemas mixtos de los Andes, ¿no? Algo que también como conclusión podríamos decir que entender con quiénes estamos trabajando y sus dinámicas de comunicación nos ayuda a escalar estas innovaciones, o sea, entender al agricultor, ¿no? En cuanto al escalamiento, bueno, es un proceso complejo, a veces difícil, y yo creo que esa es la dificultad que quizá algunos proyectos, o si ya lo están haciendo, se tiene, ¿no? Pero es importante trabajar de estos tres ejes para poder fomentar cambios a distintos niveles, ¿no? Entre los agradecimientos es a las comunidades de Ayacucho, Huancavelica, Junín, a todos los agricultores, las universidades locales con las que ahora estamos teniendo contacto y a los institutos y bueno, a la Fundación Magnay también, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces nos queda un poquito más de media horita para la discusión, ¿sí? Podemos empezar con preguntas, comentarios, ¿sí? Por favor. Eliana, luego Olivier, y les propongo una pregunta por persona, y luego hacemos una segunda ronda con las siguientes preguntas, así que vayan pensando cuál pregunta priorizan. Hola, ¿qué tal? Me gustó mucho la presentación, esta y del equipo de Bolivia también. Y el mío era un comentario más pregunta. Creo que un hilo conductor que une ambas presentaciones es el tema del rol del ganado. O sea, en el caso de Bolivia hay como una desganaderización, si es que el término existe, me estoy inventando. Y en el caso de Quilcas, de Perú, hay como un proceso de ganaderización, se puede decir. Y eso es interesante porque da cuenta de transformaciones en los medios de vida de las comunidades, y ya que hablamos de procesos de cambio, a mí me gustaría si nos pueden
explicar un poquito más, con más profundidad, a qué se debe ese proceso de transformación hacia la ganaderización en un caso, ¿no? Y me parece súper chévere al final, cuando mencionaste, John, el tema de los sistemas mixtos, porque es justamente la complejidad de los sistemas los que nos hace pensar en las prioridades de las comunidades y de las familias y también en las prioridades de investigación de la comunidad práctica, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿Respondo? Sí. Gracias, gracias. Bueno, el aumento principalmente hemos visto aumento de cuyes, ¿no? Que generalmente las mujeres, como se dedican a la casa, a veces no tienen tiempo, pero pueden hacer eso, ¿no? Pueden tener cuyes. Entonces, creo que también ayer vimos en la presentación de Steve que había un aumento de cuyes, ¿no? Entonces, sí, incluso hemos trabajado con una asociación también de mujeres, donde ellas empezaron a criar cuyes, sembrar pastos en estos descansos. Y yo creo que al tener pasto podemos tener más animales, y como mencioné, ¿no? Cuyes y guano al suelo, se vuelve como que este reciclaje de nutrientes, ¿no? Y eso es algo bueno para el suelo, ¿no? No sé si lo expliqué, gracias. Sí, gracias. Felicitaciones por la presentación, me gustó mucho. Una pregunta para ti, Steve. Me preguntaba si Sí. han pensado hacer, o tal vez el otro, Steve, sí. Si han pensado hacer o si tal vez ya han hecho análisis espaciales, porque ya tienen bastantes campos diferentes y me preguntaba si podía haber como un clustering effect de lo que están haciendo, es decir, que tanto a nivel de materia orgánica, cuando hay campos que hacen la misma cosa, uno alrededor del otro, hay un impacto mayor. O también tú dijiste que a veces los campesinos esperan de ver lo que está pasando en el campo del lado. Entonces, esta dimensión también de comunicación indirecta. Entonces, me preguntaba si han pensado hacer estos análisis espaciales. Sí, bueno, solo presenté un parte de lo que hemos estado haciendo los últimos años. No sé si responde exactamente a lo que dices, pero sí hemos, por ejemplo, mirado a muchas de esas parcelas, tienen bordes perennes de árboles, y entonces estamos viendo el efecto sobre esos bordes, ¿no? De los bordes sobre las parcelas, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando hay bordes de aliso, que es un fijador de nitrógeno, esto aumenta la salud del suelo por biodiversidad de fauna, de materia orgánica, de todas cosas. Pero realmente ver interacciones entre dos parcelas adyacentes, no tanto, aunque yo creo que por lo menos los organismos, los procesos del suelo, sí puedes haber erosión y cosas así, pero yo no veo tanto potencial para interacciones a una escala grande, ¿no? Sí, bueno, ahora especialmente con el trabajo de John, yo creo que esa es una parte, no sé, de ver el efecto más al paisaje, pero a ver si logramos o no. No sé si quieres algo para agregar. Sí, a ver. Sí, lo que ahora último hemos evaluado es la erosión de cuánto puede aportar la cobertura de forrajes en infiltración, en disminuir los sedimentos, ¿no? Lo hemos hecho en parcelas, pero quizá estamos tratando de ver cómo podemos llevarlo a escala de paisaje esto, ¿no? De cuánto puede influenciar a escala de paisaje, ¿no? Pero sí, estamos todavía creo que con eso trabajando, ¿no? Gracias. No es solo complementar que en vez también de decir en clustering, hay un determinismo del tipo de parcela, ¿no? O sea, hay parcelas en que los descansos, donde hay mucha pendiente, un suelo no muy profundo, no prospera un perenne, especialmente estos perrennes forrajeros. Entonces, y eso han analizado, ¿no? Con los agricultores, que hay lugares y generalmente un suelo tiene que ser o mediano pobre, pero no como algunos que son muy pobres, hay un determinismo, o sea, hay una interacción contexto y tecnología, ¿no? Innovación, opción por contexto, ¿no? Súper. Sí, ok. Gracias, John, Steve. Quería pedirles, por favor, que pudieran ampliar sobre el escalamiento vertical. Ese escalamiento vertical que hicieron con el INIA, universidades y municipalidades,
¿En qué ha consistido en una gestión y aplicación de las capacitaciones prácticas o ha implicado también resoluciones municipales, de consejo universitario, etcétera? Con municipalidades y el INIA, ¿no? Bueno, lo de las universidades, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto es cómo hemos influenciado, por ejemplo, en la Universidad de Huancavelica, por medio de estos talleres de suelos, hemos visto que dentro de su currícula han implementado algunos de estos métodos, ¿no? Para evaluar salud de suelo. Y sorpresa fue porque el año pasado hicimos un taller y donde los alumnos nos comentaron, ah, no, sí, en tal curso de edafología ya hacemos algunos de estos métodos, ¿no? Entonces era interesante porque ya se había hecho muchos años antes también, ¿no? Y también si hablamos de institutos, sabemos que ahora estos institutos quieren implementar algunos cursos que traten de usar estos métodos, ¿no? En cuanto a INIA, fue un convenio de colaboración para instalar ensayos de investigación a largo plazo. La idea es que nosotros íbamos a ser como asesores, perdón, ¿no? Pero sí ha habido muchas dificultades, como lo comenté, y que quizá está todavía ahí. El convenio sigue, pero es como que se está retrasando, ¿no? No sé si. Con la NIA también mencionó John que estamos participando en varios eventos nacionales, virtuales y también presenciales, de conferencias de agroecología, de salud de suelos. Y entonces la idea ahí es realmente influir lo que está pasando con ENIA, como colaborando en conjunto, ¿no? En ensayos conjuntos, pero también de influir en diferentes espacios, ¿no? Un poco de forma de cómo están trabajando en el sistema. Y el Congreso de Suelos también fue organizado o en parte por ENIA y la Sociedad Científica de Suelos de Perú. Y Raúl quiere agregar algo. Algo cortito para complementar. Creo que lo que se va generando en conjunto, y voy a remontarme a los seminarios, creo que los tomadores de decisiones buscan evidencias, y en estos talleres que hemos tenido a partir del seminario que se empezó a hacer en Perú, se ha ido identificando instituciones quienes podrían contribuir con ellos. Entonces, a partir de eso, pues el acercamiento. Pero también hay otras formas de acercamiento a las unidades de estudio, en este caso institutos, universidades, es a través de participantes de este seminario que luego nos contactan y ellos son el enlace para poder trabajar ya a nivel de facultad o de universidad. Entonces hay varios caminos cómo se llegan a instalar estas relaciones, pero sí es importante la responsabilidad, la confianza que se va generando en esas conversaciones o negociaciones que se tienen. Solamente eso. Sí, gracias Steve y John por la presentación. Sí tengo una duda, pero tal vez estoy sesgado porque tal vez estoy pensando en nuestro proyecto en Oasis, ¿no? Porque intentamos construir territorios que están colindantes unos de otros y yo no sé, aquí supongo que son personas y parcelas individuales donde se establecen los descansos y los forrajes. Yo no sé si una forma, estoy pensando, ¿no? De medir este escalamiento a profundidad podría ser ver si hay este flujo de información entre un vecino que trabaja con ustedes, que siembra, que ha probado por 13 años los descansos y ve que funcionan, que es una práctica que funciona, si ese conocimiento se puede transmitir de vecino a vecino que está colindante y pensar y empezar a construir un territorio, o sea, un paisaje, ¿no? Que usa estas herramientas de descansos y forrajes, tal vez puede ser una estrategia de escalamiento a profundidad. Sí, Diego, gracias. Lo que hemos visto es que hay muchos agricultores que siembran, ¿no? Que también tienen pasto. Quizá también no directamente el proyecto influenciado, ¿no? O quizá también el agricultor o ha visto, no lo sé, no sabría decirte, pero sí lo usan.
Lo que sí hemos visto es que nosotros en estos ensayos inicialmente era sembrar forraje y sin guano, ¿no? Porque queríamos ver la influencia de estos forrajes en recuperar suelo. Pero vemos que los agricultores, cuando ven que su forraje, quizá el suelo es muy, o está muy cansado, muy pobre, ellos agregaban guano. Cada corte agregaban guano. Y se veía que hacían este ciclo de reciclaje, ¿no? Entonces, por eso también hemos instalado otro tipo de ensayos que son los de enmiendas, y donde también hemos estado probando qué tipo de guano era mejor para los forrajes, ¿no? Bueno, los agricultores nos lo dicen que, o ellos saben, ¿no? Que es el de cuy, por ejemplo, ellos siempre nos dicen, el de cuy es muy bueno para los forrajes, ¿no? Entonces, vemos que ellos también están haciendo algo más, ¿no? Siempre, siempre están probando y principalmente también las personas, los expertos que tienen mucha experiencia en esto, de alguna manera también comentan, ¿no? No sé, pero sí, sería muy bueno también eso, o sea, preguntar, ver cómo está. Gracias por la pregunta. Gracias, gracias por la exposición. Tenía una consulta y es sobre el proceso de investigación participativa con los agricultores, ¿no? Si nos podían contar un poco más cómo ha ido la experiencia en todo este proceso a nivel de cómo empezó la metodología o cómo ha ido progresando esto, cómo se trabaja este proceso de investigación participativa con ellos y cómo ellos interiorizan ese concepto, cómo lo están entendiendo, ¿no? Eso, muchas gracias. Bueno, como mencionó Steve, es desde el 2013 me parece, ¿ya? Pero yo llegué luego, entonces quizá esa parte no lo vi bien, pero sí, o sea, continué, ¿no? El ingeniero quizá. Sí, gracias. Es una experiencia bien interesante porque partimos desde el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico parte de usar herramientas participativas con los agricultores desde el mapeo de su territorio, ir identificando el uso de los suelos que ellos tienen y a partir de eso se va generando las preguntas de investigación. Entonces, una vez identificado esto, se ha ido trabajando ya una metodología que nosotros utilizamos para selección participativa de variedades, fuimos adaptando para que también se pueda utilizar en esta investigación de selección de opciones. Es así que la metodología lo pueden encontrar, se llama Mamá Bebé, pero ha sido adaptado no solamente para esta investigación, sino también lo usamos en otro tipo de evaluaciones de opciones. Entonces, se ha ido trabajando, instalando, elaborando el diseño con los propios agricultores de acuerdo al área que disponían, porque esa es una de las limitantes cuando se hacen investigaciones con los agricultores, entonces teníamos que adaptar los diseños a la forma de parcela o al tamaño de parcela que ellos tenían. A partir de eso se empezaban ciclos de evaluaciones desde emergencia, corte, primer corte, segundo corte y cómo ellos percibían esos cambios en uno u otro tratamiento. Y para darle opción a tanto varones como mujeres o ancianos o jóvenes, usábamos el método de votación, votos en secreto, y ahí relacionábamos mucho con las elecciones, cómo se dan. Entonces hacíamos votos secretos porque era un mensaje que transmitíamos que la opción que ustedes escojan va a ser lo que va a quedar. Nosotros solamente facilitamos y ustedes si eligen mal, se quedará con la opción que hayan elegido. Entonces eso les da un poquito a reflexionar cada uno su voto. Entonces, diferenciábamos el voto de varones y mujeres con semillas. No les entrábamos papel, lápices, nada, sino era la decisión con semillas. Varones un tipo de semilla, maíz, y para las mujeres habas. Y a partir de eso diferenciábamos la preferencia por género, ¿no? Y esto fue en varias etapas. Al final tendrían que determinar cuál fue la opción ganadora. Y esto se repetía por una fase y luego 2 o 3 años hasta poder llegar a una determinada opción, pero esto variaba de acuerdo al contexto. En algunas localidades salía una opción, pero en la otra variaba, ¿no? Entonces, y eso es lo que se buscan con este tipo. Lo que queremos que entiendan es más los principios, como decimos, que cuál especie van a utilizar. Eso es en breve. Gracias. Muchas gracias. Carlos, tenías una pregunta, ¿no? Y ahora vemos lo de que al final nos damos un tiempo.
Okay. Mi pregunta es, este fenómeno de la intensificación de las rotaciones, el acortar las rotaciones, ¿cómo ha apoyado los resultados de la investigación a restablecer un poco del equilibrio de la rotación larga en la rotación corta, dado que una buena parte de lo que está sucediendo aquí son pastos y perennes? Entonces, ¿cómo eso se relaciona a la parte agrícola? Porque una de las cosas que a mí me preocupa en estos ecosistemas es que esas rotaciones cortas nos van a llevar a problemas, ya nos llevaron a problemas muy, muy serios. Y la tradición ancestral estaba muy, muy dependiente de esas relaciones, de esas rotaciones largas. Entonces, si pudieran más o menos decirme cómo estamos progresando en ese sentido en la relación con la agricultura. Solo aclarar que nuestro propósito no fue que ellos vuelvan a sembrar los descansos tradicionales, ¿no? Entonces, y la idea era más que estos descansos mejorados, forajeros, puedan lograr la misma meta, ¿no? En poco tiempo. Pero es interesante porque aunque no fue nuestro propósito, siempre habíamos pensado, 2 o 3 años de descanso va a ser lo máximo que permiten. Ya después de unos ensayos, ya los agricultores ya nos pidieron, podemos mantenerlo unos años más, ¿no? Porque ya está rindiendo bien, ¿no? Y foraje, ¿no? Entonces, si querían alargar un poco más, de como hasta 4 años. Entonces, ese es el efecto no esperado, pero de todas formas, sí, no creo que ya habíamos aceptado que los descansos ya son más cortos. ¿Qué hacemos? Si quieres agregar. Sí. Quizá a esa pregunta, en un taller también tratamos o sea, ¿qué nombre le ponemos a descansos forajeros? Y salió ahí, ¿no? Es un descanso acelerado, ¿no? Porque un descanso tradicional es muy bueno, pero requiere de más tiempo. Y en esta intensificación, el descanso siempre se va acortando, se va a hacer menos. Pero al agregar pastos, quizá esa recuperación de suelo se puede hacer en menor tiempo. Eso es lo que estuvimos viendo, ¿no? Ahora, siempre nos hemos estado adaptando a esos cambios. Como mencionó el doctor Steve, había agricultores que decían, no, después de 3 años nuestros ensayos se debería voltear para ver los resultados con papa, pero nosotros les dimos libre, ¿no? Si ellos decidían voltear, se hacía, si no, se dejaba para el siguiente año. Y hemos tenido parcelas hasta quizás 7 años que han tenido, ¿no? Entonces eso era interesante. Ya cuando ellos decidían voltearlo, se decidió sembrar papa para luego hacer una votación por rendimiento que ha presentado Steve, ¿no? Gracias. La foto aquí es súper relevante, porque aquí no es una zona de descansos achicados, acortados. Coexisten en diferentes zonas de altura y cercanía a las poblaciones. Los descansos largos que siguen siendo allá y los descansos más cortos, más cerca al pueblo y relacionado a esas ganado un poco menor, ¿no? Donde están intensificando esa producción de ganadería. Y la idea es un poco solucionar el problema del descanso corto que existe en una zona y tal vez no en otra zona, ¿no? Entonces sí, pero Carlos, creo que sí tienes razón que hay tal vez algunos cambios inesperados, o sea, al reemplazar ese descanso corto que tal vez tenía algunas cosas silvestres que no entendemos, pero estamos reemplazando ahora con más o menos un forraje perenne, ¿no? Bueno, no sabemos tal vez todas las consecuencias, pero sí siguen existiendo esas. Incluso reconocemos eso en el folleto que van a ver, que tratamos de no, digamos, criticar o hacer muy negativo el descanso tradicional, ¿no? El agricultor comenta que sigue existiendo eso, está muy bien, solo que en algunos lugares tenemos la necesidad tal vez de mejorar. Pero... Bueno, tenemos 3 preguntas, ¿sí? Tenemos 10 minutos. Les propongo hacer esas 3 preguntas y hacer... Justo con esta idea del tiempo del descanso, ¿han explorado ustedes si es que existe un tamaño mínimo de finca donde esto puede funcionar? Porque si tienes que dejar
un área sin producción 3 años, tal vez para algunos productores no es posible. Y la segunda pregunta relacionada a esto que mencionas del cambio de alargar el descanso, ¿consideran ustedes que tal vez el descanso acelerado está contribuyendo a un cambio en el tipo de sistema productivo donde ya no se vuelve menos importante el cultivo y se vuelve más importante los animales porque tienes suficiente producción de forraje? Bien, y María Víctor, quizás por ahí vamos a ir cerrando. Sí, gracias. Va un poco complementado a la pregunta que hizo Carlos y también la compañera, creo que este tema de del sistema de rotación, porque partieron de parcelas agrícolas, ¿sí? En el sistema de rotación. Entonces, hay descansos largos y descansos cortos, ¿no? ¿Cuántos años, digamos, ha durado los descansos largos y cuál sería, digamos, el principal beneficio que ha percibido el agricultor para quedarse con ese sistema de descanso largo? Y los que de repente no han continuado, ¿no? Puede ser tal vez por el tema de tenencia de tierra, por más ganado o por más priorización a la agricultura. Entonces, ¿cuáles han sido esos factores? Gracias. Bueno, yo soy de pueblo y nacionalidad y como tanto voy a hacer referencia a esta creencia, a esta cosmovisión que nosotros tenemos, ¿no? Está bien como agrónomo que queramos acelerar ciertos procesos, pero eso ya hemos visto en nuestros pueblos y comunidades, que cuando aceleramos siempre tenemos una consecuencia, ¿no? Es lo mismo que cuando nosotros cambiamos de alimentación, hay una consecuencia. El suelo es un ente vivo, que es nuestra cosmovisión, y si se cambia de esa forma, pues hay ciertas consecuencias. No estoy diciendo tampoco que no se deba hacer, ¿no? Pero así pasó pues cuando se cambió, nos vinieron poniendo las pepitas de químicos, se nos pareció muy fantástico porque creció tan rápido, pero la consecuencia a futuro fue devastador, que hoy día estamos viviendo una pérdida de suelo, ¿no? En ese aspecto yo no sé si ustedes plantearon esta visión también de tomar en cuenta como una entidad viva que también debe adaptarse a cuántos años se verían los resultados, o si es que también se tomó en cuenta con forrajes nativos, ¿no? Una ronda de preguntas y ahora sus respuestas. Ya. Yo te quería responder, bueno, hay varios. Sí, o sea, la intensificación ya estaba, ya. No es que nosotros estamos intensificando más con los pastos, sino ya había ese problema. Incluso el tiempo de descanso corto no era suficiente, ¿no? ¿Y de qué se estaban apoyando, de qué se apoyan los agricultores? De los fertilizantes. Si yo ya solamente descanso 2 o 3 años, obviamente voy a necesitar usar más fertilizantes para que el siguiente año mi cultivo pueda producir más, ¿no? Pero el instalar pastos en este descanso corto, que sea de 2 o 3 años, quizá ayuda algo más, ¿no? Entonces, eso era uno. Quizá, ingeniero quiere. Sí, creo que cuando entramos a tratar de decir el término que va a definir la práctica, empezamos un poquito a crear confusión, pero vayamos más a los principios. Y dentro de ello se toma en cuenta el conocimiento del propio agricultor. Cuando hablamos de opciones por contexto, el agricultor conoce cuánto tiempo debe dejar en este sector descansar su terreno. Si va a otra zona, puede ser mayor tiempo o menor tiempo. En función a eso es donde se decide cuánto tiempo puede permanecer con el forraje. Lo importante en esto es el principio, ¿no? Que cuando mencionamos, John hablaba de la erosión de los suelos. La regeneración natural toma 3, 4, 5 años, pero a suelo desnudo, entonces hay más pérdida de suelo. Pero la práctica hace que tú puedas tener en menos tiempo el suelo con cobertura. Entonces, contribuimos a evitar la erosión y va a seguir su curso desde la perspectiva del propio agricultor, a decir cuándo puede ya tomar para otro cultivo esa parcela. Entonces, se considera mucho la opinión, la participación de los agricultores en este proceso. Gracias. Y en cuanto bueno, al tamaño que mencionó, sí, hubo
varios agricultores, como mencionas, ¿no? Ese testigo, dejarlo libres como para ellos perder terreno, ¿no? Entonces, veíamos que los que tienen parcelas bien pequeñas, quizá hablar hasta de 50 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, sí era un poco complicado, ¿no? Entonces, el tamaño de estas parcelas de investigación que nosotros estuvimos, normalmente era entre 150 o 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, pero sí, le decíamos, oye, queremos instalar esto, pero si tienes otra parcela, podemos sembrar en esa otra parcela todo completo, ¿no? Para que podamos dejar, porque era muy importante, y explicarles la importancia de este testigo, ¿no? Para poder comparar luego, ¿no? Entonces, de esa manera ellos entendían, o sea, ¿cómo podemos saber si ha mejorado o no? Teníamos que dejar este tratamiento, un descanso tradicional para luego comparar, ¿no? Y de esa forma lo hemos visto. Sí, y solo aclarar que estos descansos, incluso el tradicional y los forrajeros mejorados que tenemos, los dos construyen forraje, ¿no? Entonces son un recurso súper valioso. E incluso ahora que cuando sembramos forrajes más productivos, puede ser aún más, un recurso más valioso para ellos. Entonces, no es como lo estamos dejando por unos años abandonado un terreno que no pueden usar, como en otros sistemas. Sí, y lo otro también que mencionaba, vemos que en la parte media se intensifica y se hacen los descansos más cortos, pero en la parte alta, donde todavía el terreno es comunal, se ve que se disminuye la cantidad de comuneros, ¿no? De lo que antes eran 200, poco a poco se ve disminuyendo. Inclusive podríamos hablar que en esta zona alta, los descansos se están alargando, ¿no? Porque hay menos gente que pueda sembrar y antes se tenía turnos. Estos turnos eran de 30, 40 hectáreas donde todos los comuneros iban a sembrar papa, pero ahora se ve que esos turnos incluso se dividen, ¿no? En dos y los descansos se van alargando, ¿no? Quizá eso también... Algo que hemos podido, he podido observar más allá de lo que se hace en las evaluaciones, ¿no? Porque estamos hablando de forrajes que vamos a introducir semilla, pero cuando en la zona de altas, donde estamos hablando de los laimes, es un uso colectivo. Entonces, a veces entra más tiempo de descanso. Cuando vemos 3, 4 años, el forraje que hemos puesto ya no está, entonces vemos la predominancia de la semilla nativa, ¿no? Entonces ya tenemos forraje nativo que se ha establecido en ese tiempo que les hemos dado con cobertura de forraje introducido. Y me parece que es interesante porque permitimos que la semilla nativa que existe en la zona pueda tener esa posibilidad de recuperarse porque tiene una dormancia muy lenta. Entonces, en 3, 4 años ya podemos ver ese espacio con pastura nativa. Muy bien, y tomamos última pregunta de esta sesión con mucho gusto. Gracias. Bueno, no es una pregunta necesariamente, es más un comentario y un aporte porque me parece que es súper fundamental esto. Es algo que también estamos tratando de motivar en Bolivia con diferentes iniciativas. Y yo creo que hay algo súper importante también de los descansos mejorados que también contribuyen a reducir la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Especialmente en los lugares donde hay mucha presión sobre el uso del suelo. Y porque, claro, en lugares donde no hay tanto terreno, los productores pues están forzados a reducir los años de rotación y los años de descanso de los suelos. Entonces, esta es una excelente forma de poder recuperar en menor tiempo posible la fertilidad, la salud de los suelos y así los productores no tienen necesidad de estar buscando otras áreas o zonas vírgenes para estar produciendo. Entonces, creo que eso es algo que se debería resaltar con esta práctica. Y también en las zonas altas que también ayudan ayudan a las zonas de recarga hídrica también, ¿no? Estos descansos mejorados definitivamente contribuyen a que haya una mejor recarga hídrica en estas zonas altas. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso al equipo.
también para Catherine, esperando verla el próximo año. Y quisiera solo leer un comentario de Edgar Oliveira. La diversificación de crianzas y cultivos son formas de adaptación y mitigación al cambio climático, y gracias también a las y los participantes que nos acompañaron virtualmente. Nos vemos después de almuerzo con ustedes. Voy a poner una pausa en el video.